pues aquí estamos. A pesar de la lluvia, el Señor aquí nos tiene y es una bendición. Realmente para mí personalmente, pues es un privilegio que el Señor, a pesar de mi pecado y a pesar de lo que hoy día somos, pues aquí nos tiene. Y quiero que este día, pues, le pidamos al Señor para que esta enseñanza que Él ha puesto para su pueblo en el día del Señor sea una enseñanza que dé fruto, tanto en las mentes como en los corazones y en las vidas de cada uno de nosotros. Así de que por favor, oremos, Padre. Hoy te damos gracias por este día. Te damos gracias porque tú eres el que pone el querer como el hacer. Tú eres el que nos tiene con vida. Y como dice, mientras haya vida y esperanza y mientras estemos vivos podemos tener ese privilegio de escuchar tu palabra, de esperar que tu Santo Espíritu cada día nos conforme más a la estatura de Cristo. Así de que hoy, Padre, te pido que a mí personalmente puedas usarme como ese vaso que lo llenas solo con la verdad de tu palabra. Que no sea yo, que no sea mi orgullo, que no sea mi vanidad la que hable hoy, sino que seas tú, Padre. Y a cada uno de estos oyentes, de estos hermanos, de estos amigos que están aquí, Señor, que esta palabra que se enseña hoy, Señor, sea con un propósito de convertirnos a mirar a Cristo cada vez más, Señor, y a doblegar nuestro orgullo y a que produzca realmente un corazón humilde en cada uno de nosotros. Así de que te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, recordemos que esta escuela dominical la venimos basando en el libro El vivir en el poder del Evangelio. Este libro, pues lógicamente, como su título lo da, pues, es un libro para que realmente vivamos a diario, no confiados en nuestras fuerzas, no confiados en que nuestras obras tienen la capacidad de ganar favores a Dios, sino realmente para que nuestra vida de fe sea cada vez más afianzada y que se soporte en ¿qué? En la obra redentora de Cristo. Esa es la fe en la que esperamos que como creyentes podamos vivir. Nunca en nuestras obras, nunca en nuestras fuerzas, sino siempre a los pies de Cristo, pensando es que es la obra redentora la que realmente nos va a dar esa, el triunfo ante el Señor. Hermanos, como introducción, recordemos que en los capítulos anteriores hemos sido muy claros en mirar o en enseñar lo que verdaderamente produce el creer en la obra completa de Cristo. Ese creer al escuchar el Evangelio, esas buenas nuevas de salvación, que traerá en cada persona una fe genuina. ¿Y qué? Y un verdadero arrepentimiento. Ahí es donde se produce ¿qué? El nuevo nacimiento. Recordemos que Jesús se lo decía a Nicodemo, que sin nacer de nuevo nadie podía entrar al reino de los cielos. Entonces es de absoluta importancia que ocurra ese nuevo nacimiento. Miren cómo lo describía el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios. Dice en el capítulo 5, el verso 17, apúntenlo ahí por favor. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Miren, esa nueva vida, ese nuevo corazón producirá ¿qué? Una nueva criatura. De tal forma, hermanos, que en cada uno de los nuevos creyentes debe y realmente tiene que existir un cambio radical en su vida, en sus pensamientos, en sus prioridades,
en sus anhelos, en sus esperanzas y en muchas cosas más que vivimos a diario. Recordemos, hermanos, lo que hemos aprendido en los últimos domingos enseñados por nuestros hermanos Mauricio y Carlos Hernán. Ellos fueron y se enfocaron mucho en la importancia que tiene el amor como la característica que motiva a un verdadero creyente. Ellos hacían énfasis en que de nada sirve tener mucho conocimiento de la palabra, tener mucho conocimiento de doctrina, si no hay amor. Ellos ponían como ejemplo en la palabra lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso del 1 al 7. Aquí de alguna forma parafraseando dice ¿qué decía el apóstol Pablo? Que no importaba si éramos capaces siquiera de hablar en lenguas angelicales, o que si tuviéramos profecía, o si entendiéramos de todos los misterios y la ciencia, o que si tuviéramos una fe tan grande que fuéramos capaces de mover montañas. ¿Esto qué sería? Pues de nada serviría si no había amor. Seríamos como ¿qué? Como un pedazo de metal ruidoso. Eso explicaba el apóstol Pablo. Ahora viene esta pregunta, hermanos. El amor, todos los seres humanos, todos nos sentimos en capacidad de amar. En algún momento de la vida, desde muy chiquito, uno ve los niños que dicen, mamá te amo, papá te amo, yo amo a... Y todos nos creemos con esa gran capacidad de amar, pero si eso fuera tan claro y tan cierto, ¿por qué Dios dice que nos falta amor? Es porque realmente estamos confundidos, porque el amor nuestro es muy diferente al amor de Dios. Pero ¿cómo podemos tener claridad con esto? Miren, cuando estudiamos a través de la palabra, de la revelación especial que el Señor nos dejó con su palabra, y lo estudiamos a Él, vemos que que Él tiene unos atributos que le pertenecen solamente a Él. ¿Cuáles serían esos atributos que solo le pertenecen a Dios? Exactamente, el poder, la inmutabilidad, o sea, Él no cambia, la omnisciencia, conoce todo, su eternidad, ¿sí? Pero también en la misma palabra que nos ha enseñado el Señor, que a Él le plació, dice, hacer al hombre como a su imagen y semejanza. Recordemos en el libro de Génesis, el capítulo 1, verso 26, que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Miren, de esa determinación especial del Señor por su propia voluntad, el que quiso transmitir a los seres humanos algunos atributos suyos. ¿Para que fueran idénticos? No. ¿Para que fueran qué? Un reflejo de su carácter. Se van a ver como un reflejo de su carácter. Estos atributos en teología se denominan atributos comunicables de Dios. ¿Cuáles son algunos? Yo tengo aquí algunos, dice la justicia, la misericordia, la santidad, la fidelidad, la paciencia, la humildad, entre otros, y el amor. Entonces, partiendo de esta verdad, entendemos que los atributos de Dios en Dios, ¿cómo son? Perfectos. En Él son perfectos. Si pudieran ser mejores, eran mejores porque en Él son perfectos. Pero los atributos de Dios comunicados por Él a la humanidad, ¿cómo son? Imperfectos. Y además tienen un ingrediente adicional. Son contaminados por el pecado.
que eso van a generar que se van a ver de forma muy distorsionada y muy diferente al atributo original. Pero entonces, de acuerdo a esa situación, entendemos que esos atributos fueron comunicados ¿a quién? A toda la humanidad. Toda la humanidad, de alguna forma, tiene la capacidad de tener justicia, de tener amor, de tener algo de paciencia, de tener algo de misericordia. Pero a su pueblo especial, al pueblo que él rescató, a ese sí, Dios mismo les exige que se comporten y que esos atributos sean un reflejo muy cercano al reflejo del carácter de Dios. Entonces, cuando Dios le dice a los hijos que se amen los unos a los otros como Él amó, cuando Él dice que se perdonen como Él perdona, cuando Él dice que tengan paciencia como Él la tiene, ¿será posible? Debemos creer que sí, y debemos vivir para que sí sea posible. Pero Él provee tres cosas importantes para que en su pueblo pueda ser posible eso. El primero es que el Espíritu Santo de Dios, que es el que va a convencer de justicia, de pecado y de juicio a cada uno, para que podamos estar muy atentos a que estamos pecando. El segundo es que Él muestra su carácter perfecto en todos sus atributos, poniendo como ejemplo ¿a quién? A Jesucristo mismo. Y el tercero, Él también enseña, direcciona e instruye de cómo deben ser esos atributos a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, partiendo de lo que hemos enseñado hasta ahorita, miremoslo como una introducción de lo que vamos a ver aquí en adelante, y es que nos vamos a enfocar en un atributo comunicable muy importante que es la humildad. El título que yo le he dado a esta enseñanza para hoy es la humildad como la virtud que brota de la gracia de Dios. La humildad como la virtud que brota de la gracia de Dios. Hermanos, cuando hacía yo este estudio se me venía esta pregunta: ¿cómo puede haber arrepentimiento en un corazón arrogante? Es imposible. Y recordaba algo que me pasó a nivel personal, y es que en algún momento en una conversación con un familiar cercano, le decía de forma muy, muy sincera que me arrepentía de muchas de las cosas que había hecho en el pasado y que a diario seguía arrepintiéndome de muchas cosas que pasan en la vida porque tenemos ese remanente de pecado, cómo miramos, cómo contestamos, cómo hablamos. Y realmente hay un anhelo personal en el corazón de querer ser santo y de no ofender ni a las personas y no ofender a Dios mismo. Lo más triste es que la respuesta de esa persona fue: yo sí no me arrepiento de nada. Yo la he pasado tan bueno. Tanto que si pudiera volvería a hacer lo mismo que he hecho hasta ahorita. Hermanos, este es un terreno terrible. ¿Será que en este terreno lleno de arrogancia y de autosuficiencia es posible que crezca un fruto diferente al amor propio, a la envidia o al egoísmo? No solo no es posible, es absolutamente imposible. En un corazón arrogante, sin humildad, no crecerá nada más que la vanidad, la suficiencia, la petulancia, la soberbia y la altanería.
Miren, hermanos, esto que les acabo de decir es donde entra a coger esa gran importancia, la predicación del Evangelio de Cristo. Como lo hemos aprendido y creo que todos lo hemos escuchado. Sin entender las malas noticias, ¿cómo vamos a poner en alto una buena noticia? Si no nos han dicho que estamos listos para, ¿dónde vamos a valorar que nos digan, no, ya no, ya no? Es hasta que estamos parados frente a la santidad de Dios, ante un Dios santo, santo, santo. Es cuando entendemos que estamos condenados. Es cuando entendemos que somos esclavos del pecado. Es solo cuando entendemos que estamos haciendo lo malo por pura naturaleza. Es cuando sabemos y nos paramos enfrente de Dios y decimos, somos sus enemigos. Es en esta posición, hermanos, que un corazón puede llegar a tener humildad. Eso solo se va a lograr de una forma sobrenatural, y es a través del Espíritu Santo de Dios, cambiando nuestros corazones. Aquí, hermanos, miren cómo la profecía del Señor en cada enseñanza nos va trayendo a reconocer que Él es sabio, es justo y es omnisciente. En Isaías capítulo 35, verso 5 dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos oirán. Miren, cuando el Espíritu Santo de Dios trae vida a una persona es cuando ¿qué? Cuando podemos ver y cuando podemos oír. Antes estamos ciegos y estábamos sordos. Pero ¿qué va a pasar ahí? Esta, hermanos, es la primera virtud que debe florecer en un nuevo corazón. ¿Cuál? La humildad. La humildad, escuchen esto, es la primera virtud que debe florecer en un nuevo corazón. Y esa es solo provista ¿por quién? Por la gracia de Dios. Por eso recordemos que el llamado ¿cuál es? Arrepiéntanse y crean. Arrepiéntanse y crean. Ese arrepentimiento, como lo expresó el autor, fluye al escuchar el Evangelio de Jesucristo. Entonces solamente en ese momento es que serán descubiertos mis pecados y así de forma natural, mire, no es nada forzado, de forma natural caeremos de rodillas ante Dios, pidiendo ¿qué? Perdón y compasión. Es en ese terreno, es en ese momento, en un terreno lleno de humillación es que podemos darnos cuenta que alejados de Dios nada podemos hacer. Ahí es donde es tan importante estar siempre pegados, como dice la palabra también, a la vid, como pámpanos, porque ese será el resultado de estar pegados a Cristo, donde puede haber realmente un corazón humilde. Miren, ¿quiénes son los receptores de esa humildad? Que van a ser revestidos de esa humildad. Mire que Jesucristo mismo lo describe en el Sermón del Monte, en el Mateo 5, verso 3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es en esa condición, cuando tenemos humildad, cuando estamos pobres de espíritus y humildes de corazón, es cuando podemos recibir todas bendiciones que solamente pertenecen ¿a quién? Al reino de los cielos. Miren, hermanos, no perdamos de vista lo siguiente. La humildad, como el amor, la paciencia, esos son atributos comunicables de Dios. Él, en esencia, es amor. Es en esencia paciente y es en esencia humilde. Miren el apóstol Pablo cómo describe a Jesucristo en la carta a los Filipenses, el capítulo 2, del verso 5 al 8.
Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí es donde vemos claramente que la humildad en Jesucristo es parte de su naturaleza. ¿Sí? Es un atributo que fluye de Él. Es parte de su carácter. Ahora, Dios ha querido comunicarnos ese reflejo de su carácter y nos ha mostrado a Jesucristo como ilustración de los que Dios va a producir ¿en qué? En el corazón y en la vida de cada creyente. Eso tiene que ser evidente en la vida y en el corazón de cada creyente. Aquí vemos también, y el llamado es ese, hermanos. Si el Señor nos dice que debemos amar como Él amó, es porque nos está capacitando, como lo vimos al principio. Y si nos está llamando a ser humildes, es porque estamos en capacidad de ser humildes, siempre y cuando lo hagamos en presencia de su Santo Espíritu. Miren las instrucciones que el apóstol Pablo le hace a los filipenses en el capítulo 2, los versos 3 y 4. Y este es para nosotros también, ¿no? No hagáis nada, hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí es muy claro, el apóstol nos ordena que no debemos hacer nada ¿qué? Para alimentar el orgullo. ¿Qué es lo opuesto a la humildad? El orgullo. Entonces es muy claro, no hagamos nada para alimentar el orgullo. Así como vemos que de la humildad pueden crecer un buen fruto, ¿qué puede crecer del orgullo? Si el orgullo es competitivo, tratará siempre de elevar a las personas por encima de los demás y esto como consecuencia llevará a promover ¿qué? La división y el conflicto. Ese es el resultado de un corazón orgulloso. Miremos nuestra vida, miremos nuestros corazones, miremos nuestro diario vivir. ¿Por qué peleamos con nuestra esposa? ¿Por qué peleamos con nuestro vecino? ¿Por qué discutimos en el trabajo? Porque nos tocan el orgullo. El orgullo se vuelve competitivo. ¿Y qué va a generar? Discusión y división. La invitación, hermanos, entonces es a preocuparnos y estar es ¿qué? Pendientes de las necesidades del otro. Si alguien viene a decirme, no me gustó, no me pareció, me gustaría, me voy a defender, voy a soportar el por qué lo hago. No, ¿qué dice claramente? Miremos a los demás como superiores. Estemos atentos a las necesidades del hermano, del amigo, del vecino, del compañero, de mi esposo, de mi esposa. Miren, esta humildad debe ser la marca más importante en la vida de un cristiano. Ahí en el libro contaban una historia de el que escribió ahí el autor, decía que había hecho un listado, le había dicho a los hermanos de una congregación
que hicieran un listado de cuáles eran las características más importantes que debía tener un pastor. Y arrancaron. ¿Saben de qué número quedó la humildad? De 21. ¿Y de qué debe estar? De primero. Ahí es donde esa congregación, y yo digo, ojalá no nos pase a nosotros, pareciera que no hubiera oído, que así mueva montañas, que así tenga una fe tan grande que mueva montañas, que hable lenguas angelicales, pero si no hay amor. Usted imagínese el pastor más dotado, pero ser humildad, ¿a dónde quedamos? Entonces, hermanos, esa es la característica, y no solo del pastor, de nosotros. Claro, el pastor es visible, entonces es en el pastor, en los líderes, en los servidores y en cada miembro. Pero ¿cuál es el que más tenemos que mirar? Nosotros. ¿Dónde está nuestro orgullo? ¿Será que se nos creció el moño? Decían por ahí. Debemos estar muy atentos a mirar qué, no la viga, no la paja en el ojo ajeno, sino esa viga en nuestro ojo. Seamos diligentes, hermanos, en revisar nuestro corazón. Seamos humildes para poder pedir perdón. Estemos atentos para que si vemos que alguien tiene algo contra nosotros, la culpa no es de ese alguien, es de nosotros. Así de que podamos pedirle al Señor que nos podamos acercar a las personas a decirle dónde te ofendí, qué te hice, por qué actúas así. Ese es un carácter que tiene que florecer en el corazón del creyente. Miren, hermanos, las obras de perdón. Pero esa humildad no viene sola. No somos capaces nosotros de producirla, es una humildad que viene del Señor. Así de que no podemos en nuestras fuerzas confiar de que vamos a ser humildes. Tenemos que ir a la fuente. Tenemos que ir al Señor, que es el que provee esa humildad. Recordemos que nosotros solos no seríamos capaces ni de amar, ni de humillarnos, ni de perdonar, ni de ser pacientes, ni de tener dominio propio. Eso es un fruto del Espíritu. Y todo esto es por la gracia de Dios. Mire cómo lo describe el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, el verso 10. Y esto debe quedar también clavado en nuestros corazones, hermano. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Lógico, la humildad es la respuesta de un corazón arrepentido. Un corazón de carne, porque ahora ya es puesto ese corazón de carne y que ha entendido el estado de donde fue rescatado. El apóstol Pablo es muy claro aquí, dice, soy lo que soy por su gracia. Así de que si hoy estamos aquí, es por su gracia. Si no fuera por su gracia, ¿qué estaríamos haciendo? Yo tenía un dicho, acabaríamos hasta con el nido de la perra, mejor dicho, estaríamos haciendo hasta para vender. Estaríamos perdidos, estaríamos pecando en cada momento. Iríamos, ¿qué? Directico en el camino a la destrucción. Así que de ese estado, hermanos, de ahí fue donde nos sacó el Señor, de ahí fue donde salimos. Y el apóstol aquí es muy claro, dice que
esa gracia divina lo lleva ¿a qué? A trabajar más. ¿Pero trabajar más para qué? Para el reino de los cielos. Aquí es donde vemos cómo de alguna forma manipulan la palabra para otras cosas. Aquí, cuando hablamos de trabajar más, es para el reino de los cielos. No es trabajar más para tener más plata, no es trabajar más para tener mejores carros ni mejores casas. Es trabajar para el reino de los cielos. Entonces, hermanos, quiero aquí leer unos puntos para que los tengamos como enseñanza de hoy y espero que el tema de la humildad haya quedado muy claro en el sentido de que es un carácter que debe ser el primero en cualquier creyente. Que si el Señor nos trajo a vida, que si realmente tenemos un corazón dispuesto a amar al Señor, que si definitivamente nos consideramos cristianos, lo primero que tenemos que mirar es dónde está nuestro corazón. ¿En qué estado está nuestro orgullo? Porque el orgullo va a estar, pero así como les contaba yo, que en el listado la humildad esta gente la ponía de último o de 21, nosotros tenemos que tratar de poner la humildad de 1 y el orgullo bien abajo. Porque va a estar, tendremos que luchar y sabemos que hace parte de nuestro remanente de pecado. Pero el gozo es que lo logremos ver. El gozo es que cuando veamos que el orgullo se enseñorea podamos ir a pedir perdón. Ese es un gozo del creyente. Cuando vemos que realmente estamos en guerra contra el remanente de pecado. El día que nosotros como creyentes nos creamos tan buenos porque no estamos peleando contra el pecado, es que se nos subió el moño. Punto. Así de que si me considero sin pecado, pues vamos a los pies de Cristo. Hermanos, para que exista un verdadero arrepentimiento, tiene que venir la humildad. Y esa humildad es la gracia de Dios puesta en el corazón de nosotros. No hay otra forma. Es provista solo por Dios a través de su Espíritu Santo. Vemos también que los atributos de Dios, como la humildad, solo serán restablecidos por la gracia de Dios en el momento de la salvación. Así de que, hermanos, cuando vemos un amigo, un vecino, compañero de trabajo, que no ha puesto su fe en Cristo, no podemos pedirle humildad. Tenemos que tener paciencia, que el Señor a nosotros sí nos ha provisto de paciencia, de amor, de dominio propio, para invitarlo a que ponga su fe en Cristo. Pero no podemos, como cometíamos muchas veces el error, de decirles que tú tienes que ser humilde. ¿Cómo puede haber humildad en un corazón arrogante como el que les hablaba yo al principio? No puede haber. En esto es claro, esa humildad tiene que cumplir con el orden con el que el Señor lo ha dicho, y es con la predicación del Evangelio, el anuncio de lo que Cristo es, lo que Cristo hizo y lo que Cristo cumplió para salvar a cada pecador de los pecados, y ahí sí llevar a la persona a arrepentimiento y fe. Todos tenemos la obligación de moldear esos atributos comunicables de Dios. Tenemos que tener claro que tenemos la obligación de ver que en nosotros crecen esos atributos. Lógicamente no estamos en nuestras fuerzas confiados, pero sí en la gracia de Dios a través de Cristo. Así de que debemos ser muy diligentes en que cada uno de esos atributos comunicables de Dios crezcan y florezcan en la vida nuestra.
el Señor dice también que debemos trabajar mucho en cuidar esa salvación que Él nos ha dado, para que podamos vivir para su reino, para su gloria. Así de que, hermanos, las obras, como el reflejo de su carácter, crecerán de forma natural. ¿En dónde? En el terreno de la humildad. Miremos que la humildad no hace parte del fruto. La humildad, cuando miramos el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, ahí no está la humildad. Y entonces, ¿qué es la humildad? La humildad es ese terreno fértil donde va a crecer el fruto del Espíritu Santo. Partamos de ahí. El fruto del Espíritu Santo no podrá crecer en un terreno, como lo veíamos al principio, arrogante y lleno de autosuficiencia. El fruto del Espíritu Santo va a crecer en ese terreno fértil, donde va realmente a dar fruto, y mucho fruto, en un terreno de humildad. Entonces, para cerrar, mis hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros, de ese cuerpo que Él ha redimido, de esa iglesia que Él ha rescatado? Él quiere que tú y yo seamos, ¿qué? Un humilde instrumento en sus manos de amor y misericordia, sirviendo a los demás con los dones que Él nos ha dado. ¿Qué debemos ser? Un humilde instrumento de amor y misericordia. Cada cosa Él la provee. Él nos pone como humildes, Él nos usa como instrumentos, Él nos llena de amor, de misericordia, de paz, de paciencia, de dominio propio. ¿Para qué? Para que sirvamos los unos a los otros. Es el proveedor de esa humildad. Así que, hermanos, la enseñanza de hoy es: seamos humildes. Tenemos la obligación de ser humildes. ¿Lo podemos hacer en nuestras fuerzas? No. Debemos ir a la fuente, porque Dios en esencia es humilde. Lo mostró a través de Cristo. Así que, sin evangelio no hay fruto. Y si no hay fruto, pues no somos cristianos. Entonces, estamos aquí porque creemos en la obra de Cristo. Estamos aquí porque amamos al Señor. Pero debemos ser conscientes y de pedirle al Espíritu de Dios que ponga una gran sensibilidad en nuestro corazón, para que cada día podamos sentirnos, entre comillas, lejos de Dios para poder acercarnos a Él. El día que nos sentimos tan santos, ese día estamos más lejos. Así de que el Señor ojalá provea en nosotros un corazón humilde, un corazón que nos lleve cada día a anhelar que los frutos o el fruto del Espíritu crezca más en nuestro corazón. Hermanos, con eso cerramos. No sé si hay alguna pregunta, comentarios. No sé si tienen alguna apreciación. Espero que haya sido claro. Bueno. Es decir, que la humildad a mí me lleva a predicar el evangelio, ¿cierto? Porque si yo soy una persona altiva, arrogante, pues no voy a querer que otras personas lleguen al reino de Dios, sino que ese corazón humilde, ese corazón necesitado de Dios y de que mis hermanos, mi familia lleguen a Cristo, me hace mover a predicar el evangelio, ¿verdad? Claro, realmente, a ver, la predicación del evangelio es una orden que tenemos todos los creyentes.
La palabra fue muy clara cuando Jesús dijo, ahora id y haced discípulos en todas las naciones. Pero la motivación de esa predicación del evangelio, lógicamente, la pongo como en este ejemplo. Eso es como cuando tú vas a un restaurante que te fue delicioso y al lado tienes a alguien, tienes que ir. Ella es delicioso, allá es buenísimo. Entonces lo mismo pasa con el evangelio de Cristo. Cuando yo veo de dónde me sacó, de dónde me rescató, cuando yo veo la obra de Dios en mi vida, pues lógicamente si yo veo a mi hermano, a mi mamá, a mis hijos yendo en camino de destrucción, pues ya esa es la gran diferencia que tenemos cuando no hemos sido convertidos. Cuando tú no has creído y quieres aconsejar a un hijo de que no diga mentiras, ¿por dónde te vas? Es muy difícil, porque no, mira, eso es malo, eso. Mientras que cuando tú aconsejas a un hijo hoy día de que no mientas, pues estás hablando, tienes que predicarle el evangelio. Entonces, la predicación del evangelio, lógicamente, va a salir de un corazón humilde, va a salir de un corazón arrepentido, y ahí es donde precisamente no podemos ir con altivez. Y ahora, yo creo que yo soy el primero y yo creo que habrán varios aquí que hemos sido altivos, porque miramos con juicio al que está pecando. Usted no debería hacer esto, usted no debe... Sí, nos falta muchas veces amor, pero entonces ahí es donde tenemos que ser humildes en los dos sentidos. Uno, con la persona que tengo al lado, decirle, mira, yo he sido arrogante contigo, yo te he dicho las cosas de mala forma, porque eso nos ha pasado a todos. Pero si yo me quiero acercar a ti a predicarle el evangelio de Cristo, es porque a mí me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto, y mi fe está puesta en esto. Y lógicamente, en un corazón humilde es mucho más difícil que el que tengo al lado, pues se sienta agredido. Es básicamente, la humildad me va a llevar a invitar a las personas a creer en Cristo. No sé si eso te responde la pregunta. Bueno, hermanos, oremos. Padre, gracias por este día, gracias por esta palabra. Espero que tanto para mí como para mis hermanos, Señor, haya quedado claro que la humildad viene de ti, pero que también tenemos que ser diligentes, atentos y discernir realmente si nuestro orgullo se está enseñoreando en nuestros corazones. Así de que ayúdanos, Padre Santo, provéenos a través de tu Santo Espíritu un corazón humilde, un corazón que realmente anhele servirle a los otros como tú nos serviste a nosotros, un corazón que realmente esté dispuesto a amar a los demás como tú nos amaste. Te damos gracias, Señor, te pedimos por la predicación de la palabra en este día, Señor, te pedimos para que esos corazones y este corazón, Señor, sean un terreno fértil para que tu fruto espiritual crezca en nosotros y florezca cada día más. Te damos gracias, Señor, en el día del Señor, en el nombre de Cristo, amén y amén. Gracias, hermanos. Podemos pasar entonces al tiempo.